Entonces, el día de hoy, como les dije en el Telegram, ¿verdad? Vamos a iniciar con un nuevo capítulo. Y justo como les dije anteriormente, este capítulo es el que se va a evaluar en el próximo examen, ¿verdad? Esto ya no entra para la prueba del viernes. La prueba del viernes terminaba en el capítulo 7. ¿Ok? Vamos a compartir la pantalla. Y aquí tenemos que vamos a ponerle teoría. Perdón. Teoría. Ok. Entonces, ¿de qué trata este nuevo capítulo? Capítulo 8 del libro de texto del Sears. En este caso, el capítulo se llama Momento lineal y colisiones, ¿verdad? Y entonces, en general, ¿qué es lo que vamos a estudiar? ¿O qué es lo que hemos estudiado, mejor dicho, hasta los momentos, ¿verdad? Nosotros ya estudiamos por qué se mueven los objetos, ¿cierto? Ya estudiamos cómo se mueven, la cinemática, ya estudiamos la parte dinámica de cómo se mueven los objetos, ve por qué. O sea, ya vimos primero que los análisis desde el punto de vista de la segunda ley de Newton, ¿ok? Partimos de la segunda ley de Newton. ¿Ok? Este fue nuestro punto de partida de la dinámica, que la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta es igual a la masa por aceleración. Y nosotros vimos que no todas las situaciones pueden ser descritas por las tal vez no lo hemos encontrado en clase, pero en general no todas las situaciones pueden ser descritas con la segunda ley de Newton. De hecho, hay ciertas condiciones, vimos nosotros, que nos parece o sale más fácil analizarlas si nosotros pensamos en términos de energía, ¿verdad? Entonces, a partir de la segunda ley de Newton, nosotros hicimos la formulación desde el punto de vista de energía, que el cambio de energía mecánica es igual, podemos decir, al trabajo de otras fuerzas, ¿verdad? Otras que son fuerzas que no podemos considerar conservativas, ¿verdad? Pero en general, estas dos formulaciones, o sea, todo lo que hemos aprendido en estas dos formulaciones, no podemos describir todas las situaciones. Situaciones, voy a dejar esa palabra así. Teorías le voy a poner, porque no me cabía formulaciones. No podemos responder todas las situaciones físicas posibles con estas dos formulaciones. De hecho, desde muchos puntos de vista, por ejemplo, en la mecánica en general, esta formulación newtoniana no nos sirve para en algunos casos, y nosotros en física miramos más tarde la formulación de la mecánica desde un punto de vista que se llama la mecánica de Lagrange. ¿Y qué tiene de interesante la mecánica de Lagrange? Que no, esta parte de las energías y es independiente de las fuerzas, ¿ok? De las fuerzas que intervienen en un sistema. Porque ¿qué pasa? No todos los sistemas van a tener, o sea, yo no voy a
bien difícil que conozca todas las fuerzas que existen en un sistema, ¿cierto? O sea, hay algunas fuerzas que definitivamente no las voy a conocer. Y eso es lo que pasa, o lo que nosotros pues podemos pensar en un sistema como es el siguiente, ¿verdad? Digamos que tenemos una bola A que se está moviendo con una rapidez en esta dirección. Y digamos que tenemos una bola B que se está moviendo con una rapidez en esta dirección, por ejemplo. Yo ocupo saber, digamos que eventualmente estas dos bolas van a colisionar, y después de esa colisión yo ocupo saber cuál es el resultado, ¿ok? O sea, ¿qué va a pasar después? ¿En qué dirección? ¿Qué sucede tras la colisión? Esa puede ser una pregunta. Sí, pregunta simple, ¿verdad? ¿Qué sucede tras la colisión? O sea, ¿en qué dirección se quedan pegadas las pelotas? O simplemente chocan y rebotan. ¿En qué dirección van a rebotar? Y el punto es que hay ciertas fuerzas, por ejemplo, esa fuerza de contacto. Si yo tengo que imaginémonos que están en el espacio vacío, ¿verdad? Y se están moviendo las pelotas. O sea, la única, no está actuando ninguna fuerza sobre ellas. ¿Okay? Ellas se van moviendo y no hay ninguna fuerza actuando sobre ellas porque están en espacio vacío. Pero en ese instante ellas chocan. Yo no sé cuál es la magnitud de la fuerza que se da por el contacto entre ellas, y no hay forma de que la conozca, por ejemplo, cuando estamos en el vacío. Entonces yo no puedo hacer la formulación por este lado. Por otro lado, si estamos en un espacio vacío donde no hay potencial gravitacional, entonces solo consideraríamos la energía cinética, ¿cierto? Y no hay trabajo de otras. Y yo puedo encontrar cuánto es la magnitud de la rapidez, pero yo no voy a saber en qué dirección se mueven las pelotas después de la colisión. Entonces no tenemos nosotros ahorita las herramientas para saber qué pasa en colisiones. Por lo tanto, así como cuando nosotros partimos de la segunda ley de Newton y llegamos a la energía, ocupamos una nueva formulación o una nueva forma de escribir la segunda ley de Newton. Entonces, retomando, la segunda ley y desde los 12 años que está con ella, vive desde los 12 años que tenía, viven juntos y desde los 12 años la golpea. Entonces, retomando la segunda ley, ¿qué es lo que dice la segunda ley, verdad? Que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Pero nosotros sabemos que esta aceleración, en general, sin importar cómo es el sistema, yo lo puedo definir como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, sustituyendo esto, muchachos, en la expresión que teníamos antes, nosotros lo que tenemos es que la fuerza neta es igual a la masa por dV dt. En general, nosotros vamos a trabajar con sistemas, y aquí lo voy a poner en otro color. En general nosotros vamos a trabajar con sistemas donde la masa es constante, y yo les he dicho, esto no es lo mismo.
O sea, no es cierto, no todos los sistemas van a ser así. Al final la formulación sirve para cualquier sistema, pero, o sea o no variable la masa, solo que se ven cambiadas algunas cosas en términos de la derivada. Pero nosotros ahorita vamos a trabajar con la versión sencilla. Vamos a asumir que la masa es constante. Pero les repito, es posible que la masa no sea constante. ¿Qué tipo de sistema es un sistema de masa que no sea constante? Solo piensen, imagínense ustedes, no sé si han visto alguna vez de esos camiones que tienen, o tractores, no sé cómo se dice, que tienen un tanque de agua, que están transportando agua, por ejemplo, y muchas veces van botando agua. O sea, ellos van a llevar el agua de una comunidad a otra, digamos, pero el bote va botando agua. Y aunque sea poquito, va botando agua, lo que significa que va botando masa. O sea, hay sistemas así, a donde la masa es variable. Otro sistema en el que puede empezar con masa variable, ya les había dicho en una clase anterior, es un cohete. Por muchas razones, ¿verdad? Para empezar, el cohete tiene una gran cantidad de gasolina y para salir de la Tierra tiene que quemarla, ¿verdad? Entonces, al quemar esa gasolina, pues la hace gases y la expulsa. Entonces está perdiendo masa. Además de que cuando ya llega hasta cierto punto, bota ciertas partes del cohete, ¿cierto? Otro sistema de masa variable. Pero nosotros vamos a asumir el caso en cual esa masa es constante. Entonces, si la masa es constante, muchachos, ustedes saben que en general yo puedo hacer esto. Yo puedo introducir la masa a la derivada. ¿En serio? Me van a decir. Sí. Voy a hacer un ejemplo rápido acá, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que yo tengo f de x es igual a 2x cuadrado. Entonces, vamos a ver. La derivada de f... No es así. Vamos a ver. Sería... f de x es igual a x cuadrado. Vamos a hacer f de x igual a x cuadrado. Entonces, si yo quiero encontrar la derivada de 2 veces f de x con respecto al tiempo, esto es exactamente lo mismo que 2 veces la derivada de f de x con respecto al tiempo. ¿Están de acuerdo? Este 2 es una constante, entonces puede salir de la derivada, ¿cierto? Y es el mismo resultado, ustedes lo pueden comprobar. 2 por f de x me da 2f de x. La derivada de 2x al cuadrado me daría 4x. Y 2 por la derivada de f, o sea, 2 por la derivada de x al cuadrado me da 2 por 2x, o sea, 4x. Las dos me dan el mismo resultado. Entonces eso mismo hice yo acá, nada más que a la inversa, ¿verdad? Yo pasé de una expresión como esta, pasé hacia acá. La masa está afuera, la paso adentro. ¿Para qué hacemos nosotros? Para definir una nueva cantidad. Y esa nueva cantidad es esto que queda acá. A esto nosotros le vamos a llamar momento lineal. Momentum. O cantidad de movimiento. De momento, perdón. Y de movimiento, las dos son válidas. Entonces, a esa multiplicación de la masa por la velocidad le vamos a llamar momento lineal, momentum, cantidad de momento. Y le vamos a llamar nosotros P minúscula, y eso es igual a mb, ¿verdad? Y esto es, bueno, esto es esto de acá, ¿verdad? Momento lineal, cantidad de momento, momentum, como le queramos llamar. Entonces, fíjense bien,
es una cantidad vectorial. Fíjense, ¿verdad? Yo estoy poniéndole, como la velocidad es un vector, aquí yo tengo un escalar por un vector, por lo tanto, ese resultado es un vector. O sea, el momentum es un vector. ¿Ok? Es una cantidad vectorial. Entonces, como es una cantidad vectorial, yo sé que, por ejemplo, la cantidad P se puede escribir de esta forma, ¿verdad? Una Px, o sea, P sub X así, escalar, ¿verdad? O sea, la cantidad escalar P sub X en dirección de X más la cantidad escalar P sub Y en dirección Y más la cantidad escalar P sub Z en dirección Z, y es un vector. Ahora la pregunta es, ¿quién es Px, Py y Pz? Pues vale, simplemente usemos la definición, ¿verdad? Yo sé que P es igual a M por B, ¿cierto? Y eso es lo mismo que tener M por B sub X en X más B sub Y en Y más B sub Z en Z. Nosotros obviamente solo hemos trabajado con 2 dimensiones, pero podemos extenderlo al espacio de 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera o si tuviéramos un problema complicado en 3 dimensiones, podría hacerlo, ¿verdad? Y se fijan ustedes que esta masa está multiplicando cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces esto en realidad es lo mismo que tener mbx en dirección X más mby en dirección Y más mbz en dirección Z. Donde estos, si se fijan, ya no tiene el símbolo de vector, entonces ya solo es la magnitud de la velocidad. Entonces es técnicamente una rapidez, la rapidez en dirección X, la rapidez en dirección Y, la rapidez en dirección Z. La magnitud o la componente, ¿verdad?, de la velocidad en X, en Y y en Z, la magnitud de ellas. Y nosotros pues simplemente por comparación, ok, entonces esta cantidad P sub X es mb sub X, esta cantidad P sub Y es mb sub Y, esta cantidad P sub Z es mb sub Z, ¿verdad? Entonces nosotros podemos definirla de esta forma. ¿Y qué unidades va a tener? Pues simplemente revisemos acá, ¿verdad? Entonces, unidades. Bueno, estoy multiplicando masa, que es kilogramo, por velocidad, que se mide en metros sobre segundo. Entonces, esta es la unidad de momento lineal, kilogramos por metro sobre segundo. En este caso no tiene un nombre especial. Entonces yo puedo escribir de nuevo la segunda ley de Newton, pero ya no en términos de la aceleración, sino que yo puedo escribir la segunda ley en términos de momentos. Como la sumatoria de fuerzas, o la fuerza neta, es igual a ¿quién? A la derivada parcial de P, derivada parcial derivada total de P con respecto a T. Y esta es de nuevo la segunda ley de Newton, es lo mismo, o sea, es la segunda ley de Newton, pero en vez de escribirla yo en términos de aceleración, la estoy escribiendo en términos de momento. Y en el libro dice, de hecho, que la primera vez que se formuló, que Newton formuló la segunda ley de Newton, la formuló en términos de momentum, no la definió en términos de aceleración. Entonces, por decir así, esta es la original, ¿verdad? Entonces, en palabras, ¿qué es lo que me está diciendo esto? La fuerza neta, ¿verdad?, de un sistema o sobre un objeto, en general, la fuerza neta es igual al cambio ¿ok? Al cambio, o mejor dicho, el libro lo dice, a la rapidez de cambio
del momento lineal. En palabras, esto es lo que me está diciendo. Pero, ¿qué importa? Van a decir que yo puedo escribir la segunda ley de Newton de esta forma. Bueno, para ciertos sistemas, como en los sistemas de colisiones, como vamos a ver más adelante, esta fuerza neta termina siendo cero. ¿Ok? Ya vamos a ver por qué. Entonces, para analizar nosotros la dirección en la que salen las velocidades, por ejemplo, en esta colisión, yo puedo acudir entonces a la expresión a la que llegamos, ¿va? Que, entonces si la fuerza neta es igual a cero, entonces dp de t es igual a cero. Y yo puedo acudir a esta expresión para encontrar cuánto es el b después de la colisión, porque p es igual a m por b, ¿cierto? Entonces en eso se va a basar esta formulación que nosotros tenemos técnicamente, que en esos sistemas en los cuales nosotros tenemos que la fuerza neta de las fuerzas externas es igual a cero, entonces puedo hacer conservación de momento lineal y con eso pues puedo resolver mi ejercicio. Pero entonces, antes de entrar a todo eso de conservación de momento lineal, vamos a definir algunas otras cositas, ¿verdad? Entonces, en algunos casos podrían preguntarse como, ok, ¿cuál es la diferencia entre o consultar, por decir así, qué tienen de diferente el momento lineal y la energía cinética? Porque si se fijan, el momento lineal es una relación con la masa y la velocidad. Y la energía cinética también es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces al final se parecen bastante. Entonces el libro nos lo dice claro. De primeras, este es un vector. ¿Ok? Este tiene carácter vectorial. Entonces desde ahí ya podemos ver que es diferente. Y la energía es una cantidad escalar. No tiene dirección, no tiene un sentido. Es un número simple. Mientras que el momento lineal como tal es un vector. Tiene una magnitud y tiene una dirección. Y va a tener la misma dirección que la velocidad. Entonces, podrían preguntarse como que tal vez algo más allá de por qué son diferentes. Entonces, en este caso, pues el libro empieza y define una cantidad que se llama impulso, ¿verdad? Entonces, vamos a definir esa cantidad que hay en el impulso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el impulso? Simplemente el impulso, que le van a llamar J mayúscula, es igual a la fuerza neta que actúa en un sistema o en un caso, multiplicado por la diferencia o el tiempo que le toma actuar a esta fuerza. ¿Ok? Eso es lo que nosotros llamamos como impulso. Y sus unidades, fuerza es Newton. Fuerza es Newton. Esto es tiempo, Newton por segundo. Que esto es lo mismo que tengamos kilogramo por metro sobre segundo. Porque recordemos que el Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces se cancela uno de estos, ¿verdad? Y me queda esto. Fíjense, es la misma unidad, muchachos, que la unidad de momento lineal. Entonces el impulso y el momento lineal tienen que tener alguna relación. ¿Ok? El impulso y el momento lineal deben tener algún tipo de relación. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Pues recordar que la segunda ley de Newton me dice a mí que la fuerza neta es igual al cambio de momento lineal, ¿cierto? Entonces, utilizando eso, yo sé que J, que es el impulso, es igual a
de P de T multiplicando T2 menos T1. ¿Ok? Alguno, por si no queda claro, ¿verdad? Porque me imagino no lo expliqué muy bien a qué se refieren por impulso. Imaginémonos nosotros un bate de béisbol, ¿verdad? Que va a batear una pelota de béisbol. Entonces, cuando el bate hace contacto con la pelota, el bate le aplica una fuerza a la pelota, ¿cierto? Pero a pesar de que el tiempo, cuando la pelota y el bate hacen un impacto, a pesar de que ese tiempo va a ser muy pequeño, no es cero, ¿verdad, muchachos? Entonces el impulso es simplemente la multiplicación de esa fuerza neta que está aplicándole el bate a la pelota y el tiempo que dura la aplicación de la fuerza. Va a haber una cantidad de tiempo que el bate y la pelota se están tocando. Entonces esa cantidad de tiempo la multiplico por la fuerza y eso es el impulso. ¿Okay? A eso lo conocemos como impulso. Entonces resulta que nosotros, como siempre, para empezar, se consideran los casos en los cuales la fuerza es constante. Entonces, si esta fuerza neta es constante, ¿okay? Si consideramos que es constante, entonces significa que esto de acá, o sea que la derivada de P con respecto a T es una constante también. Y resulta que en esos casos nosotros podemos aproximar esta de P de T a lo siguiente. T final menos P inicial entre T final menos T inicial por T final menos T inicial. Este con este se cancelan y obtenemos nosotros que el impulso es igual técnicamente al cambio de momento lineal. ¿Cierto? Y en general, a pesar de que nosotros lo hicimos esta formulación, para casos en los cuales la fuerza es constante, ¿qué pasaría si la fuerza no es constante? Ah, bueno, entonces el impulso, voy a poner en un cuadrito esta también. Entonces el impulso ya no lo defino así, sino que ahora el impulso lo defino como una integral de la fuerza neta a lo largo de un tiempo, desde T1 hasta T2. Y resulta que no importa, o sea, esto es para si F no es constante. La verdad que no importa si F no es constante, esto siempre va a ser igual al cambio del momento lineal. Y muchas veces en estos casos, pues se resuelve pues trabajando con el promedio de esa fuerza neta, ¿verdad? Fuerza media. Usualmente nos dan el dato como fuerza media. Y eso también es igual. Esto también es J. Y eso también es igual a delta P. Sin importar que la fuerza sea variable. Sin importar si nosotros trabajamos con la fuerza media. O si la fuerza es constante. La fuerza neta es constante. Eso siempre va a ser igual al cambio de momento lineal. Entonces ustedes podrán preguntarse. Pues ¿y de qué? ¿Cómo o en qué cambia? ¿Para qué llegamos a esta formulación? Bueno, para empezar, el ejercicio
es posible que el ejercicio del libro, es posible que les tire algunos ejercicios de momento lineal, de momento lineal, de impulso. Entonces hay que conocer la definición de impulso. Pero lo primero que nos preguntamos nosotros es en qué difiere esto, m por b, vector, a, o sea, el momento lineal a la energía cinética, que es un medio de mv cuadrado. Y podemos hacer una analogía, ¿verdad? Nosotros sabemos del teorema trabajo-energía que el trabajo es igual al cambio de energía cinética. Entonces, ¿qué es el trabajo? El trabajo, imaginémonos el caso más simple, ¿verdad? Una fuerza desplazando un objeto y van los dos en la misma dirección. Entonces estamos hablando de la magnitud de la fuerza multiplicando una distancia, el desplazamiento, y esto es igual a delta K. Y en el caso de momento, yo tengo que el impulso es igual al cambio de momento. ¿Y cuánto es el impulso? El caso más simple, ¿verdad? Bueno, entonces el impulso es la fuerza neta, o una fuerza, ¿verdad? En general la fuerza neta. Bueno, aquí también es fuerza neta, ¿verdad? Porque es el teorema trabajo-energía. Multiplicado por un diferencial o una cantidad de tiempo. Y eso es igual al cambio de momento lineal. Y ahí podemos ver pues hasta cierto... ahí podemos ver hasta cierto punto la diferencia entre momento y energía cinética. Porque ambos tienen una fuerza, pero la energía cinética es técnicamente fuerza por un desplazamiento espacial. Y el cambio de momento es igual a siempre una fuerza neta, pero un cambio temporal, ¿verdad? Entonces ahí podríamos ver de dónde vienen las diferencias, ¿verdad? No, a pesar de que ambas involucran la masa y la velocidad, no son lo mismo, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? Hasta el momento la mayoría son definiciones, pero ¿hay alguna pregunta por los momentos, muchachos? Esto, si no me equivoco, es la sección 8.1 únicamente. La sección 8.2, voy a ir al libro, ¿verdad? Donde lo tengo acá. Habla de conservación del momento lineal. Y es con este concepto con el cual nosotros vamos a resolver ejercicios, ¿verdad? Voy a tomar una fotografía. Ok, conservación de momento lineal. Entonces, fíjense bien. En general, cuando yo estoy estudiando, por ejemplo, un proyectil, mi sistema, la fuerza, o sea, yo estoy estudiando únicamente el proyectil, ¿cierto?
Entonces yo estudio cuáles son las fuerzas sobre el proyectil y asumamos que, bueno, solo hay una fuerza y es el propio peso del proyectil. Pero ese propio peso del proyectil, muchachos, es una fuerza que viene del nuestro sistema. Voy a repetirlo otra vez. Nuestro sistema es, lo que estamos estudiando es esto, el proyectil. Esa fuerza se le aplica a alguien dentro del sistema o a alguien fuera del sistema. El peso, la fuerza gravitacional. Alguien fuera del sistema. ¿Por qué? Porque la fuerza gravitacional es la fuerza que está ejerciendo la Tierra. Y yo en este caso no estoy estudiando, o sea, si mi sistema fuera pelota-tierra, entonces yo también tendría que encontrar, ok, pero entonces aquí hay otra fuerza, ¿verdad? La fuerza que la pelota está actuando sobre... Y yo no estudio las fuerzas que actúan sobre la Tierra, ¿verdad? Yo a la Tierra la dejo ahí. Y yo sé que la Tierra ejerce una fuerza sobre la pelota y ya. Pero lo que estoy estudiando es la pelota, no el sistema pelota-tierra. No sé si me doy a entender. Cuando yo estudio la pelota, solo estoy viendo qué le pasa a la pelota. No me importa qué le está pasando a la Tierra. Y la Tierra obviamente va a ejercer una fuerza sobre la pelota. Está bien. Pero entonces ahí es a donde nosotros vamos a identificar que en este, voy a escribirlo acá, en el sistema pelota le voy a llamar, el peso es una fuerza externa. ¿Por qué? Porque la Tierra no es parte del sistema. El sistema es la pelota. ¿Me doy a entender, muchachos? Cuando digo fuerza externa. Entonces, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, si yo tengo un sistema de dos cajas y yo me pregunto cuáles fuerzas actúan, va a actuar aquí un peso, aquí una normal, aquí otro peso, aquí otra normal, hacia aquí, no, va a ser hacia acá, una fuerza de contacto. Entonces es la fuerza que B le ejerce a A, y sobre este una fuerza de contacto, que es una fuerza que A le ejerce a B. Y además de eso, imaginémonos una persona empujando el sistema con una fuerza F. Y para mí, el sistema es las dos cajas. ¿Ok? El sistema es las dos cajas. Entonces, yo tengo fuerzas externas, ¿verdad? Fuerzas externas. ¿Quiénes van a ser? El peso A. ¿Por qué? Porque el peso A es la fuerza que ejerce la Tierra sobre la caja A. El peso B. ¿Por qué? Porque la fuerza del peso B es la fuerza que ejerce la Tierra sobre la caja B. La normal A. ¿Por qué? Porque la normal A se da por el contacto de la caja con el piso. Y el piso no es parte del sistema. La caja B. La normal B. La normal es la fuerza que hace el piso con la caja B. Y el piso no es parte del sistema, entonces es una fuerza externa. Y la fuerza F. Porque es una persona fuera, o sea, la persona no es parte del sistema, ¿verdad?
Yo dije el sistema es la caja y, bueno, las dos cajas. Entonces la persona está fuera del sistema. Esas son fuerzas externas, ¿cierto? Pero también tenemos nosotros qué pasa con NAB y NBA. NAB la imparte, es una fuerza que imparte la caja A. Y NBA es una fuerza que imparte la caja B. Y A y B son mi sistema. Entonces, esta fuerza que ejerce la caja A, y la caja A es parte del sistema, entonces le vamos a llamar a estas fuerzas internas. Entonces, cuando nosotros tenemos usualmente colisiones, lo que nos importan son las fuerzas internas. Pero ustedes recuerden, ok, si yo tengo este mismo sistema y el sistema está acelerando hacia a la derecha, estas fuerzas normales yo las puedo obviar, ¿verdad? Las fuerzas internas yo las puedo obviar. ¿Por qué? Porque NAB es igual a NBA y entonces yo podía asumir que el sistema era una sola caja de peso A más B. Usualmente nosotros obviamos esas fuerzas internas. O sea, no me sirven de nada. Usualmente. A menos de que el ejercicio me pida a mí específicamente, ¿verdad? Encuentre cuál es esta fuerza. Pero usualmente no sirven de nada. Son fuerzas internas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esas fuerzas usualmente nosotros no tenemos mucha información acerca de ellas. Y es la razón por la cual si yo me voy por el formulamiento o por la formulación de la segunda ley de Newton de esta forma, yo no puedo encontrar cuál es la dirección de las colisiones, porque al final eso depende de las fuerzas internas y usualmente no tenemos la información de esas fuerzas internas. Entonces, para ello nosotros vamos a trabajar con la formulación a partir del momento lineal. Y para eso traje yo esta foto de acá. Vamos a hacer algo porque al final esta foto no la ocupaba ahí. Ok. Entonces, ¿para qué hice esta plática yo? Pues para que logremos identificar qué es una fuerza externa, qué es una fuerza externa, y qué es una fuerza interna, ¿verdad? No tengo definiciones para ellas, pero espero yo que con la explicación haya quedado claro. ¿Quedó claro o hay una pregunta de qué es una fuerza interna y una fuerza externa? Aquí está la definición, ¿verdad? Pero yo quise darles un poco más de... O sea, pues hablarlo un poco más, ¿verdad? Aquí simplemente dice, repasemos que da luz en cualquier sistema, las fuerzas de las partículas del sistema, las fuerzas que las partículas del sistema ejercen entre sí se denominan fuerza interna. Técnicamente lo mismo que yo les dije acá, ¿verdad? Solo que yo se los quise pues darle un poquito más de explicación, ¿verdad? Entonces, si en mi sistema, el sistema de dos cajas, NBA y NAB, son fuerzas internas. Y todas las demás son externas, ¿verdad? Las están impartiendo a alguien fuera del sistema, ¿verdad? Las fuerzas ejercidas sobre cualquier parte del sistema por algún objeto externo son fuerzas externas, ¿verdad? Entonces, ¿en qué caso? El piso, la tierra, el hombre son fuera del sistema AB, entonces son externos. Y por último dice que cuando no hay fuerzas externas, tenemos un sistema aislado, ¿ok? Entonces ese va a ser el primer caso que nosotros vamos a estudiar. Es raro tener un sistema aislado, pero hay una situación que es idéntica a un sistema aislado,
que también nos va a servir. Entonces, sistema aislado. ¿A qué nos referimos? No hay fuerzas externas. No hay fuerzas externas. ¿Qué tipo de sistema va a ser un sistema aislado? Imagínense, aquí dicen 2 astronautas que están tocándose las manos y se van a empujar. Pero estos astronautas están en el espacio. Imagínense, pero en el espacio vacío. No hay ningún planeta y a pesar de que aquí se dibujan esas estrellas, están chiquitas. Entonces están a una distancia extremadamente larga. Por lo tanto, como no hay nada alrededor de ellos, imagínense que el espacio es completamente vacío. Y cuando digo completamente vacío es que aquí lo dicen gravedad cero, ¿verdad? Gravedad cero. No hay ninguna fuerza de gravedad sobre ellos. O sea, ellos no van a tener peso. Si van a tener masa, ojo, si van a tener masa, ¿verdad? ¿Por qué van a tener masa? Porque la masa no importa dónde estemos, siempre va a existir. Y la masa era una medida de la cantidad de la cantidad de inercia. Pero el peso es una fuerza que se daba dividido a la fuerza gravitacional. Entonces, si hay gravedad cero, es que no hay fuerza gravitacional y no va a haber peso. Entonces, en este caso, yo asumo que mi sistema es AB. El sistema de los 2 astronautas. Y los 2 astronautas están tocando sus manos. Y como están tocando sus manos, entonces el astronauta azul le está ejerciendo una fuerza F a B al astronauta morado. A se la ejerce a B. Y por la tercera ley de Newton, muchachos, ¿qué es lo que sucede? El astronauta B, vamos a usar rosa mejor, ejerce una fuerza B a B le ejerce una fuerza a. Y nosotros sabemos, en general ya sabemos cómo son esas fuerzas, pero por los momentos vamos a dejarlo así. Y no hay ninguna otra fuerza, no hay fuerzas externas, ¿cierto? No hay peso, no hay normal con el piso, no hay nadie extra empujándolos, solo están esas 2 fuerzas. Y esas fuerzas son internas, ¿por qué? Porque las están aplicando A y B, que son el sistema. Entonces, como ellos son el sistema y ellos están aplicando la fuerza, esas son fuerzas internas. No hay fuerzas externas en este sistema. Entonces dice, como no hay fuerzas externas que actúen sobre el sistema, los dos astronautas, su momento lineal se va a conservar. ¿Y cómo es eso de que el momento lineal se va a conservar? Entonces, fíjense bien. Si yo analizo cuál es la fuerza total sobre B, entonces yo tengo que la fuerza neta de B sobre B, aquí voy a poner sobre B, es igual a la derivada del momento, ¿de quién? El momento de B con respecto al tiempo. ¿Y cuál es la fuerza neta sobre B? Sobre B solo hay una fuerza y es F a B. ¿Ok? Y esa es igual al cambio de momento de B con respecto a T. Y si yo hago lo mismo sobre A, entonces yo tengo que la fuerza neta es igual a dPA con respecto al tiempo. ¿Y qué es la fuerza aquí? La fuerza es FBA. Y la voy a dejar así. FBA. La voy a dejar así porque después de que se empujen, ¿en qué dirección se movería este de acá? Se movería hacia la izquierda. Por lo tanto, para este yo consideraría la dirección positiva hacia la izquierda. ¿Ok? Por eso yo lo dejo de esta forma. Ok.
Tengo que cerrar y volver a abrir porque ya le dio... Solo quedan 4 minutos igual. Ya vamos a terminar la clase de hoy. Entonces, FBA es igual a dPA sobre dt. Ok, pero estos son individuales. ¿Qué pasa si yo quiero estudiar mi sistema? El sistema es A y B. Entonces, en general, la suma de las fuerzas del sistema es FAB más FBA. Pero nosotros sabemos, muchachos, por la tercera ley, voy a poner más, paréntesis, en rojo, FBA es menos FAB, tercera ley de Newton, misma magnitud, dirección opuesta. Entonces, esto termina siendo igual a 0. ¿De qué me sirve eso? Bueno, reescribamos este y este en términos de momento. Entonces yo tengo FAB, que FAB es de dPB dt, dPB dt, FBA yo sé que es dPA dt, y esto es igual a 0. Ahora, convénzanse ustedes, porque ya queda poco tiempo, pero creo que no va a ser algo muy difícil de convencerse, ¿verdad? Esto es lo mismo que esto. Es una propiedad de las derivadas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo x más x cuadrado y yo le saco la derivada a esta función con respecto a x, esto es lo mismo que la derivada de x con respecto a x más la derivada de x cuadrado es lo mismo, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo, ¿cierto? Y esto es igual a 0. Ahora la suma de los dos momentos le vamos a llamar P mayúscula. Y esa es igual a la suma del momento A más el momento de B. Y en general más el momento de cualquier otra partícula que se encuentre en el sistema. Y la expresión a la que yo llegué, entonces, basados en esto, es que la derivada del momento total del sistema con respecto al tiempo es igual a 0. ¿Ok? Y esto lo voy a poner en una cajita. O en otras palabras, si la derivada con respecto al tiempo es igual a 0, eso quiere decir que el momento total del sistema es constante. ¿Ok? Es constante. Y esa es la conservación del momento lineal y es como vamos a resolver nosotros los problemas de colisiones. Lastimosamente ya son las 7:00. Solo les voy a robar un poquito de tiempo para escribir el enunciado, ¿verdad? Porque ustedes se preguntan, pero ¿de qué me va a servir a mí si yo lo trabajé en un sistema aislado donde no existen fuerzas externas? Ok, pero ¿cuál es la diferencia?
entre un sistema donde no existen fuerzas externas a un sistema donde las fuerzas externas existen, pero su suma es igual a cero. Es lo mismo, ¿verdad? O sea, si yo a esta persona le aplico una fuerza, alguien le está aplicando una fuerza hacia acá y otra persona le está aplicando esa fuerza hacia acá, son fuerzas externas, pero al final no le hacen nada porque esa fuerza externa, neta, ¿verdad?, es igual a cero. Entonces estamos en la misma situación. Vamos a ver ese ejemplo mañana, con eso vamos a empezar mañana, pero solo voy a dejar escrita entonces la conservación de momento lineal en palabras, ¿verdad? Entonces lo que dice es que si la suma de las fuerzas externas, ojo, fuerzas externas, si la suma de las fuerzas externas sobre un sistema, la verdad no recuerdo si dice sobre un sistema, pero se lo vamos a agregar porque al final tiene que ser así, ¿verdad? En todo el sistema, sobre un sistema, es igual a cero, o sea, si no existen, es lo mismo decir que no existen fuerzas externas a decir que la suma de las fuerzas externas son igual a cero. En términos de dinámica es lo mismo. Es lo mismo que yo no le aplique fuerzas a un cuerpo a que le aplique la misma fuerza hacia la izquierda y hacia la derecha, porque el cuerpo va a estar dentro de la primera ley de Newton, de que va a permanecer en el mismo estado de movimiento, ¿verdad? Entonces, si son igual a cero, el momento lineal total, o en otras palabras, el del sistema, se conserva. Entonces, al igual como cuando nosotros hacíamos conservación de la energía, o sea, si el momento es constante, es lo mismo cuando decíamos antes, si la energía es constante, entonces yo puedo hacer, ok, P inicial es igual a P final y listo. Con esto resuelvo mis ejercicios de colisiones. Eso es todo por la clase de hoy, muchachos. Yo sé que les robé algunos minutos, pero hasta aquí vamos a dejar el video, ¿verdad?